El jinete sin cabeza, la leyenda de Sleepy Hollow. Washington Irving publicó su relato sobre el jinete sin cabeza en 1820 y se convirtió en una de las primeras historias de fantasmas plenamente estadounidense. El jinete sin cabeza es un espíritu de venganza, un alma atormentada que vaga por el mundo de los vivos en busca de nuevas víctimas, que cruza las sombras de la noche como un relámpago a lomos de su oscura montura y que solo deja a su paso relinchos y susurros fantasmales, cuerpos desaparecidos y calabazas llenas de podredumbre y odio. El que es considerado por muchos como el primer relato de fantasmas plenamente estadounidense, salió de la mente del escritor Washington Irving y lleva encogiendo corazones desde principios del siglo XIX. La leyenda de Sleepy Hollow, el relato breve de Washington Irving, en el que introduce al jinete sin cabeza, apareció por primera vez entre 1819 y 1820 en The Sketchbook, un libro en el que se recopilaban varios cuentos escritos por el neoyorquino. La leyenda de Sleepy Hollow es una de las historias más emblemáticas del folclore estadounidense. Creada por Washington Irving a principios del siglo XIX, esta narración ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, especialmente durante la celebración de Halloween. El relato nos transporta a un mundo donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan y donde el jinete sin cabeza emerge como un símbolo de venganza y misterio. Inspiraciones y fuentes del relato. La leyenda de Sleepy Hollow no surgió de la nada. Irving se inspiró en diversas fuentes para dar forma a su historia. Una de las principales influencias fue el poema germano El cazador salvaje, traducido por Walter Scott en 1796. Este poema relata la historia de un cazador maldito perseguido por un grupo de jinetes demoníacos, una imagen que resuena en la figura del jinete sin cabeza. Además, las leyendas celtas del Dullahan, un espíritu que lleva su propia cabeza bajo el brazo, también aportaron elementos al relato de Irving. Las leyendas locales de Nueva York jugaron un papel crucial en la construcción de la narrativa. Durante la Guerra de Independencia estadounidense, se decía que un oficial hessiano, decapitado en la batalla de White Plains, vagaba por los alrededores en busca de su cabeza perdida. Este mito local, junto con otros cuentos de fantasmas que Irving conoció en su juventud, se entrelazaron para crear el escenario perfecto para la leyenda de Sleepy Hollow. Así, el relato se nutre de una rica tradición oral y escrita que le otorga profundidad y autenticidad. El jinete sin cabeza, símbolo y mito. El espíritu de venganza en Sleepy Hollow. El jinete sin cabeza es el elemento más icónico de la leyenda de Sleepy Hollow. Este espectro, que busca venganza y una cabeza que reemplace la suya, es una figura que evoca miedo y fascinación. En el contexto de la historia, el jinete simboliza las fuerzas incontrolables del destino y el pasado que persiguen a los vivos. Su aparición en Sleepy Hollow no solo aterroriza a los personajes, sino que también actúa como un catalizador de los eventos que desencadenan el clímax del relato. La figura del jinete sin cabeza está cargada de simbolismo. Representa la idea de un pasado que no puede ser ignorado y que regresa para ajustar cuentas. En el caso del relato de Irving, el jinete es el fantasma de un soldado hessiano que murió durante la Guerra de Independencia, lo que añade un elemento histórico al mito. Esta conexión con el pasado bélico de Estados Unidos refuerza la noción de que las consecuencias de la guerra y la violencia son ineludibles, incluso en tiempos de paz. El jinete como reflejo del pasado y la guerra. El jinete sin cabeza no solo es un espectro aterrador, sino que también actúa como un recordatorio del pasado violento de la región. La Guerra de Independencia de Estados Unidos dejó una profunda huella en la memoria colectiva, y el jinete encarna las cicatrices invisibles de ese conflicto. Su búsqueda de una cabeza perdida se convierte en una metáfora del deseo de reconciliación y cierre que muchas comunidades enfrentaron tras la guerra. Esta dimensión histórica añade profundidad al relato, convirtiendo al jinete en un símbolo de las luchas internas que persisten más allá de la guerra.